Historia, ¿verdad? Es más bien un montón de historias entrelazadas. Es la crónica de una reinvención constante que abarca milenios. La historia de un territorio forjado a base de conflictos, de conquistas, de divisiones y de renacimientos, una y otra vez. Así que, la gran pregunta que vamos a intentar responder es precisamente esa. ¿Cómo ha conseguido la identidad de este lugar sobrevivir a todo eso? A imperios, a guerras, a transformaciones culturales brutales para llegar a ser la España que conocemos hoy. Venga, pues vamos al lío. Para entender todo este viaje lo hemos dividido en 5 etapas clave, desde sus primerísimos habitantes hasta su papel actual en la Europa moderna. Empezamos por el principio, como tiene que ser. Mucho antes de que existiera algo parecido a España, la península ibérica era un verdadero punto de encuentro, un cruce de caminos para un montón de pueblos y culturas diferentes. A ver, antes de que llegaran los romanos, esto era, imagínense, un auténtico mosaico. Teníamos pueblos indígenas, como los íberos o los celtas, conviviendo con colonias de comerciantes fenicios y griegos por toda la costa. Y más tarde, claro, llegaron los cartagineses desde el norte de África, preparando el terreno para un conflicto a una escala mucho, mucho mayor. Pero claro, entonces llegó Roma, y Roma lo cambió absolutamente todo. Después de casi 200 años de luchas, el emperador Augusto completó la conquista en el 19 a.C., y Roma no solo unificó el territorio bajo un solo nombre, Hispania, sino que puso los cimientos culturales, el latín, de donde viene el castellano, el cristianismo y una red de calzadas y ciudades que, increíblemente, en parte todavía sigue ahí. Cuando el Imperio Romano se vino abajo, ¿quién tomó el relevo? Pues los visigodos. Este pueblo germánico gobernó desde Toledo durante más de 200 años y actuaron un poco como los herederos del Estado romano, manteniendo vivas sus leyes y su cultura, justo antes de que llegara la siguiente gran transformación. Y ahora entramos en uno de los periodos para mí más fascinantes y complejos de la historia de España, un tiempo marcado por la interacción, a veces violenta y a veces pacífica, entre las civilizaciones islámica y cristiana. Fíjense en la fecha, 711. Un ejército de árabes y bereberes cruza el estrecho de Gibraltar, y así empieza una presencia musulmana de casi 8 siglos, casi nada. Lo que los reinos cristianos del norte llamaron la Reconquista fue una lucha larguísima, con momentos clave como la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que cambió el equilibrio de poder para siempre. Pero ojo, Al-Ándalus no fue solo guerra, ni mucho menos. En muchos aspectos fue un auténtico faro de conocimiento para una Europa que andaba bastante a oscuras. Mientras en otros sitios se perdía el saber clásico, en ciudades como Córdoba se traducían y se conservaban textos de filosofía y ciencia griegas. Tenían bibliotecas y universidades que eran la envidia del mundo, y de aquella época pues nos quedan maravillas como la Mezquita de Córdoba. Y una vez unificada la península bajo el cristianismo, España se lanza a una nueva aventura, una que la convertiría, nada más y nada menos, que en uno de los mayores imperios de la historia. El año 1492 es un año clave de los que cambian la historia para siempre. Los reyes católicos Isabel y Fernando toman 3 decisiones que van a definir el futuro. Terminan la Reconquista con la toma de Granada, buscan la unidad religiosa con la expulsión de los judíos y, por supuesto, financian el viaje de un tal Colón, que acaba abriendo la puerta a un nuevo mundo. Y el resultado de todo esto, pues fue ese imperio del que se decía, y con razón, que nunca se ponía el sol. Con reyes como Carlos V, que era a la vez rey de España y emperador del Sacro Imperio, los dominios iban desde América hasta las Filipinas, una auténtica superpotencia global. Y aquí es donde vemos una de las grandes paradojas de la historia de España. Por un lado entraba una cantidad de oro y plata de América, inimaginable. Y ese dinero pagó un siglo de oro cultural, con genios como Velázquez o Cervantes. ¿Pero qué pasaba? Que todo ese dineral se iba directamente a pagar guerras carísimas por toda Europa, para defender la fe católica y los intereses de la dinastía. Se estaba sembrando la semilla del futuro declive. Y como era de esperar, después del auge viene la caída. Así que pasamos a una nueva fase, la del largo y lento declive del imperio. Un periodo definido por la pérdida de territorios y sobre todo por unas divisiones internas cada vez más profundas. Durante los siglos XVIII y XIX, España no paró de recibir un golpe tras otro. La Guerra de Sucesión, que cambió la dinastía reinante, la invasión de Napoleón, la pérdida de casi todo el imperio en América, y para rematar, la humillante derrota contra Estados Unidos en el 98, perdiendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cada golpe hundía al país un poco más en la inestabilidad. Y toda esa tensión, toda esta inestabilidad y esa polarización política que se había ido acumulando, pues al final explotó de la peor manera posible: la Guerra Civil Española. La guerra
Básicamente partió el país en dos bandos que no se podían ni ver. Por un lado, el bando nacional de Franco, que juntaba a todas las fuerzas conservadoras y que tenía el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Por el otro, el bando republicano, una mezcla de partidos de izquierdas que recibió ayuda de la Unión Soviética y de voluntarios de todo el mundo. La guerra se convirtió muy rápido en una especie de ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Después de 3 años de una guerra terrible, los nacionales ganaron. Pero el resultado fue desolador. Un país en ruinas, con cientos de miles de muertos y exiliados, y el comienzo de una dictadura que duraría casi 40 años, con Franco al mando. Y con esto llegamos ya al último capítulo, el más reciente, de esta increíble historia de transformación. El salto de una dictadura aislada del mundo a una nación europea, moderna y democrática. Aunque España estaba aislada políticamente, en los años 50 y 60 pasó algo curioso. El régimen de Franco abrió un poco la mano en la economía, y con la llegada masiva del turismo y la inversión extranjera, se produjo lo que se llamó el milagro español. La economía se modernizó a toda velocidad y el nivel de vida subió, preparando, sin quererlo, el terreno para el cambio político que vendría después. Franco muere en el 75 y su sucesor, el rey Juan Carlos I, pues hace algo que muy pocos esperaban. En lugar de continuar la dictadura, lidera un cambio hacia la democracia que fue, la verdad, ejemplar. En poquísimos años se legalizaron los partidos, se celebraron las primeras elecciones libres y se aprobó una nueva constitución en el 78. Y a partir de ahí, en las décadas siguientes, España se abre al mundo y se integra por completo. La entrada en la OTAN, luego en la Unión Europea, eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fueron el símbolo de una nueva era de prosperidad y de apertura. Y aquí es donde vemos el hilo conductor de todo esto. Si se fijan, desde aquellos primeros íberos hasta la España democrática de hoy, la historia de este país es una de una resiliencia increíble. Es la historia de cómo se puede sobrevivir a la caída de imperios, a guerras civiles y a una reinvención constante de la propia identidad. Claro, esto nos deja con la pregunta final. Con todo lo que está pasando hoy, con los debates territoriales, los cambios sociales, las dudas sobre el futuro de la monarquía, ¿cómo se va a definir esa identidad española en las próximas décadas? Porque una cosa está clara, la constante transformación, esa no para nunca.